patologías sistémicas van a tener esa repercusión a nivel del periodonto, ¿no? Por esa característica que ya íbamos mencionando nosotros respecto a la dinámica que existe entre el biofilm y el sistema inmunológico a nivel del surco gingival. Entonces, esa característica va a generar diversos signos en relación a diversas patologías, ¿no? O a otras patologías sistémicas. Entonces, en realidad son bastantes patologías sistémicas que tenemos que mencionar. Pero como el tiempo es corto para nosotros, vamos a ir mencionando las más resaltantes. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar de dos patologías, ¿no? La diabetes y el VIH. ¿Sí? Todos ven la pantalla, ¿no? ¿Ven la pantalla o no? Sí, profesor. Sí, doctor, se puede. Bueno, si se va también, igual. Va a cocinar, no sé a dónde. ¿Sí? No reniegue, no. No, como te digo, igual los perjudicados son ustedes, pues, ¿no? Por ahí voy a dejar de grabar en algún momento y justo esa parte es la que voy a preguntar para el examen, ¿ya? Que hace resumen. A ver, vamos a... ¿Qué fue su corazón, doctor? ¿Y qué pasa con la...? Ya, vamos. Vamos. Qué corazón, ¿no? Listo, ahora sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, entonces, como ya manifestando, una de las patologías que tiene ya hoy en día, ¿no?, bastante prevalencia en nuestra población es la diabetes. Y si nosotros hemos ido analizando la historia clínica que hemos ido desarrollando, hay diversas preguntas que nos orientan, ¿no?, a ir pensando que el paciente puede padecer de esta patología. Entonces hablábamos del aumento de glucosa en sangre. Eso de repente no voy a poder verla, ¿no? Pero el aumento de la glucosa en orina tampoco, pero sí la elevada cantidad de orina, ¿no? Entonces acá esta característica, sino aumento de la cantidad de la orina. ¿Eh? También el paciente me puede decir, ¿no?, mira, tengo mucha sed. O el paciente empieza a comer más, ¿no? Entonces tenemos estas características de poliuria, polibips y polifagia, que podríamos ir relacionando, ¿no?, con este aumento de azúcar en la sangre, traducido como glicemia, ¿no? O aumento de glucosa en la orina, como glucosuria. Ahora, otra característica es la tendencia a las infecciones. Y aquí entramos a tallar nosotros, ¿no? Porque si los microorganismos tratan de meterse a través del surco gingival al interior del cuerpo, entonces esta zona va a ser muy susceptible, ¿no?, a infectarse. Entonces, nuestro paciente con diabetes vamos a ir observando la presencia de gingivitis y periodontitis, ¿no? Ya la Asociación Americana, ¿no?, incluso la Asociación Mundial de Diabetes, reconoce a la periodontitis como una característica, ¿no?, como un signo del paciente diabético. Entonces, si ya va reconociendo esta característica patológica, entonces el médico tratante nos envía la interconsulta para nosotros poder salvaguardar y limitar estas infecciones de la cavidad bucal y mejorar las condiciones de vida de nuestro paciente que padece esta afección, ¿no?, esta enfermedad. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué es, no? El concepto. Es una afección metabólica caracterizada por la función alterada o disminuida de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en esta zona, no? ¿Qué pasa con estas células beta?
son las encargadas de sintetizar, ¿no?, la insulina. ¿Y para qué nos sirve la insulina? La insulina es un medio por el cual se aperturan, ¿no?, los receptores hacia el interior de una célula para poder transformar el azúcar. Es una Sí, sí, hormona que regula el azúcar en la sangre. a ver, ¿cómo me decía? Sí, a ver, ¿quién Es estaba una participando? hormona. ¿Ya? Ya, A ver, ya. doctor, le decía que la insulina es una hormona que ayuda a disminuir el azúcar en sangre. Ayuda en el metabolismo, Ahorita les voy a pasar una imagen para ver cómo actúa, ¿no? Sí, en realidad es una enfermedad metabólica que afecta, ¿no?, en la regulación de los niveles de glucosa y de azúcar en sangre. Pero ¿qué pasa? Que esto teníamos que entender a nivel celular para ir a entender por qué hay repercusión a nivel del periodonto. ¿Ya? Ahora, nosotros cuando hablamos de las características endocrinológicas o cuando hablamos de endocrinología, ustedes ya lo han visto eso, ¿no?, en su curso de anatomía, de fisiología. Nosotros tenemos hormonas, ¿no?, de secreción interna, ¿no?, y de secreción externa. O sea, las de secreción interna van hacia el torrente sanguíneo. Sí, hay hormonas que se liberan, ¿no?, a nivel ya de tejido, de otros tejidos. ¿Ya? Ahora, esta hormona, de hecho que sí, como nos dice, sí nos va a ayudar a regular el metabolismo, ¿no?, o la cantidad de glucosa en la sangre. Pero vamos a ir a ver por qué se encuentra alterada, ¿no? Ahora, es una afección que tiene alta prevalencia en nuestra población porque nuestros hábitos han cambiado en los últimos 30 o podríamos decir 50 años, ¿no? 40, 50 o 30 años. Entonces hoy en día los jóvenes no hacen deporte, ¿no? A ver, de todos ustedes, ¿hacen deporte o no? ¿O están más Mucho metidos? antojo, doctor, mucho antojo. Como que no, doctor, acá somos deportistas. Somos vagos. Están... No tanto, sino que están cambiando sus hábitos, están más pegados al celular, están más pegados a la computadora, ¿no? Ya, a eso voy. Entonces, ahora, el otro tema es que también nuestros hábitos alimenticios están cambiando, ¿no? Entonces, si antes la alimentación era mucho más sana, hoy en día los alimentos que consumimos son más procesados. Entonces, está cambiando o va alterando la función de nuestro cuerpo. Un detalle bien preciso e importante, acá podríamos manifestar, ¿no? Mira, nosotros somos una región eminentemente agrícola, la región Junín. Díganme ustedes si los jóvenes quieren estudiar agronomía o quieren estudiar ingeniería agrícola, ¿no? O ingeniería agrónoma, ¿no? O agroindustrias. No lo quieren hacer. Entonces más se les pasa por la cabeza estudiar medicina, ciencia de la salud, odontología, ¿no? De estas carreras, que claro que son necesarias, pero también son necesarias las otras carreras. Ahora, muchas personas, yo trabajaba en zonas rurales donde los jóvenes quieren ser doctores, ¿no? Y dejan la parte agrícola o la agricultura de lado. ¿Ya? A pesar que es un gran potencial, ¿no? Incluso para obtención de recursos, pero no estamos pensando en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que importar alimentos. Ese es uno, ¿no? Ahora, el otro, las comidas rápidas son mucho más sencillas para nosotros de obtener como alimentos. Entonces, en la universidad
¿no? Lo más fácil es irse a comer un pollo broster, un pollo a la brasa, bien, boqueta aquí, ¿no? Todos esos alimentos que en realidad no aportan muchos componentes nutricionales para nosotros, pero sí empiezan a hacernos daño, ¿no? Por la carga de grasas saturadas. Y estas grasas contribuyen también en el mal funcionamiento de órganos dentro de nuestro cuerpo, y uno de ellos es el páncreas. ¿Ya? Nos predispone a enfermedades cardíacas, hipertensión, ¿no? Entonces, vamos a esos cambios de hábitos. Por ejemplo, nuestros pobladores de esta región, ¿no? Ya no quieren ir a comprar, ¿no? Al mercado. Las mismas, ¿no? Señoras que vienen de las zonas rurales prefieren irse a Plaza B y comprar todos esos alimentos procesados. Entonces ya cuando, mira, mucho de los turistas, y hay ahorita turistas que vienen, ¿no? de otros lugares, vienen, por ejemplo, de lugares donde ya hay una urbe, ¿no? Costumbres ya citadinas o costumbres más urbanas, vienen a tener una vida mucho más ermitaña, ¿no? Lejos de la polución y de las ciudades. Entonces, mire, lo que nosotros queremos hacer es irnos a las grandes ciudades, ellos van cambiando. ¿No me están escuchando bien? Está escuchando Sí, bien, se escucha, doctor. Se escucha, doctor. Entonces estos pequeños detalles que lo podemos manejar nosotros, ¿no? Hacen que generemos estos cambios dentro de nuestro cuerpo. Entonces vamos a volver a nuestra clase. ¿Ya? A ver, entonces como ya íbamos manifestando, era una enfermedad metabólica que tenía esas características, ¿no? De la poliuria, polifagia, polidipsia y la tendencia a las infecciones. Ahora, esta enfermedad tiene diversas clasificaciones, ¿no? Las más comunes y las más importantes son estas tres, ¿no? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Pero también tenemos algunas otras patologías que van a terminar desencadenando la alteración de la función de estas células beta, ¿no? Del páncreas. Entonces, como por ejemplo enfermedades del páncreas, ¿no? Como la pancreatitis o neoplasias, ¿no? De páncreas o cáncer de páncreas, la cistosis fibrosa, algún trauma sobre el páncreas o pancreatomías, ¿no? O sea, donde se ha extirpado parte del páncreas. Entonces, estas condiciones también pueden predisponer al desarrollo de la diabetes. Infecciones virales, ¿no? Como la rubiola congénita o el citomegalovirus, que también van a desarrollar, ¿no? La presencia de esta enfermedad o de la diabetes. El consumo de medicamentos, ¿no? Como glucocorticoides, hormonas tiroideas o la dilantina sódica, que son también medicamentos o fármacos que van a ser metabolizados y un deben procesados a través del páncreas, ¿no? Entonces nos van a generar esa alteración de las células beta de los islotelangeras del páncreas, ¿no? Predisponiendo al paciente al desarrollo de la diabetes, ¿no? Por eso que en este caso, ¿no? También es importante al paciente manifestarle que no se automedique. Hoy en día yo estoy viendo muchos pacientes que ya utilizan los corticoides, ¿no? Así como si se estarían comprando una antalgina, ¿no? En la botica, ¿ya? Entonces muchos de ellos no saben el daño al cual se están exponiendo.
Otra condición que puede generar el desarrollo de las diabetes son las de endocrinopatías, ¿no? Entonces, algunas enfermedades que tienen estas endocrinopatías son algunas enfermedades sindrómicas, como la acromegalia, el síndrome de Cushing, ¿no? O algunas enfermedades como el hipertiroidismo, ¿no? Y desorden genético como el síndrome de Down, distrofia miotónica, entre otros, ¿ya? Pero las principales son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿ya? Ahora, la diabetes gestacional es una condición, ¿no? O es un tipo de diabetes que aparece en el proceso de la gestación. Y son pacientes que están predispuestos al desarrollo, ¿no? de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2. Pero el diferencial entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 está en la edad y la característica, ¿no? La diabetes tipo 1 va a ser una diabetes insulino dependiente, ya que este tipo de diabetes va a generarse por una acción del sistema inmunológico frente a estas células beta, ¿no? Entonces nuestras células de defensa, ¿no? Por una razón desconocida empiezan a actuar en contra del cuerpo, en contra de nuestras propias células. Entonces empiezan a enviar citoquinas y a destruir estas células o dejarlas inactivas, ¿no? Entonces ya una célula inactiva o una célula beta que se ha generado o no con su destrucción o la muerte de esta, ¿no? Ya en esta condición no va a haber mayor producción de insulina. Entonces este tipo de paciente va a ser insulino dependiente, ¿no? Y la función, ¿no?, de esta célula, como los macrófagos, las células T, vuelvo a repetir, van a ir en contra de estas células, destruyéndolas, ¿no? Por una razón idiopática o desconocida. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad periodontal? ¿Qué pasa? Entonces acá teníamos que hablar de los productos finales de la glicosilación, ¿no? O tendríamos que hablar también de los receptores de estos productos finales de la glicosilación. Entonces cuando se metaboliza el azúcar va a llegar hasta las zonas más distales, ¿no? Zonas donde ya hay microvascularización, y una de estas zonas es el periodonto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras células? ¿No? ¿Por qué la insulina? Este cuadrito es importante e interesante, ¿no? Porque la insulina es una hormona importante en la regulación de la sangre, ¿no? Y el contenido de azúcar. Bien, nosotros todos los días consumimos azúcar, ¿sí o no? A ver, en el aula que me diga alguien que no ha consumido algo de azúcar el día de hoy. ¿Alguien? A ver. Todos, ¿No? todos. Todos, ¿no? Se A ver, encanta ¿quién el no azúcar. come? ¿Ve? A todos nos gusta el azúcar, ¿no? Pero miren, ¿qué pasa si empezamos a consumir más azúcar de lo que debemos? ¿Qué pasa en esta situación? Y todo esto, vamos. Ya, está bien. Ya, entonces, mire, volvemos a nuestro cuadro. Ahí está. La insulina actúa como una llave, ¿no?, para que el azúcar ingrese al interior de la célula. Y nuestras células utilizan este azúcar para generar energía y mantener activo, ¿no?, en movimiento a todas las células. Pero ¿qué pasa si no hay la insulina, no está esta hormona? Este azúcar se va a quedar fuera de la célula.
¿Sí? Hasta ahí me van entendiendo, ¿o no? ¿Puedo repetir, profesor? Ya. Listo, entonces, mira, no hay insulina, no se puede ingresar, ¿no? Este azúcar al interior de la célula, entonces este azúcar queda fuera de la célula. Entonces, hemos consumido bastante azúcar, pero la célula no está metabolizando este azúcar que está en la sangre o está externa a las células. Entonces, nuestra célula, ¿qué es lo que va a decir? Necesito energía y envía citoquinas o señales hacia el cerebro para que el paciente consuma más azúcar. Se envían señales para consumir más carbohidratos. Entonces el paciente sigue comiendo, ¿no? Sigue ingiriendo, sigue comiendo más carbohidratos, azúcares, ¿no? Caramelos, tortas, harinas, pero se sigue cargando de azúcar el medio extracelular. ¿Mm? Entonces, esa es la importancia de esta insulina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay bastante azúcar fuera de la célula? Este azúcar, como está ya fragmentado, ¿no? O sea, este azúcar ha sido ya dividido en pequeñas cantidades, ¿no? Y a eso se le llama el producto final de la glicosilación. Este azúcar va a captar los receptores de otras células, pues, células como nuestras células de defensa, células como los fibroblastos, los queratinocitos, células como las que están tapizando los vasos sanguíneos, células del endotelio vascular. Y así podríamos ir mencionando más células que van a estar captando a este azúcar. Y esta saturación de receptores por el azúcar va a condicionarnos a diversas patologías, ¿no? Y una de ellas va a ser la periodontitis. ¿Ya? A ver, vamos a pasar esta. Ya habíamos hablado de la gestacional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Cuando este azúcar, y vamos manifestando que se queda externa a la célula, no está siendo metabolizada, no está siendo convertida en energía. Entonces se sobrecarga nuestra sangre de azúcar, generándonos las siguientes condiciones. Retinopatía diabética es una. Las enfermedades vasculares arterio o arterioscleróticas, ¿no? Dentro de estas tenemos enfermedades cerebrovascular, cardiovascular y periféricas. Otra condición que puede generar esta gran cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo son las neuropatías, ¿no? O neuropatías periféricas, razón por la cual muchos de nuestros pacientes, ¿no? Se infectan las zonas distales, sobre todo el pie, ¿no? Pero no le dan a inicio la importancia pertinente, no hay mucha sensibilidad y el paciente genera heridas grandes, ¿no? Gangrenas, donde se ve predispuesto a la pérdida de una de sus extremidades. Otra complicación, ¿no? De esta gran cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo es la disfunción renal progresiva. Y otro sería el retraso de la cicatrización de las heridas. ¿Ya? Pero si nosotros vamos a ir entendiendo por qué sucede esto, porque estas células, o sea, los componentes celulares de estas diferentes zonas que hemos ido hablando, van a verse saturadas por esta gran cantidad de azúcar que hay en la sangre de nuestro paciente diabético. Y el aumento de las susceptibilidades de la enfermedad periodontal es otra característica, ¿no? Muy importante conocerlo. Ahora, ¿a qué niveles? Ya habíamos hablado, esa alteración, ¿no? O ese azúcar
azúcar, ¿no? Que iba saturando estas arterias a nivel de diversos órganos, ¿no? Como ojos, vasos sanguíneos, el corazón, el hígado, el páncreas, ¿no? El sistema nervioso periférico, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Aquí está, ¿no? Estos productos finales de la glicosilación van a tener efectos importantes, ¿no? Sobre la superficie celular de las células del endotelio vascular, células nerviosas, como ya les iba manifestando, las células musculares o de la musculatura lisa, ¿no? Y además va a ser captada estos productos finales de la glicosilación por células de defensa como los monocitos y macrófagos. Y al ser captada por estas células va a tener diversas o va a generar diversas alteraciones, ¿no? Si hablamos netamente, ¿no? Entonces a nivel vascular se va a ver alterada, ¿no? Esos pequeños vasitos sanguíneos, generando en muchos casos de vasodilatación, ¿no? Predisponiendo a una enfermedad destructiva dentro de nuestra cavidad bucal. Y ahí está cómo sucede, ¿no? Proteínas estables que contienen carbohidratos, ¿no? Eso es lo que comemos en otra palabra. Ahora, estas se van a formar sobre colágeno, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel van a estar? Pues decía, ahí son una de las características que quedan a nivel extracelular. Ya generando esas características, ¿no? Si afecta a la célula de los vasos sanguíneos, aumenta el espesor de estos vasos porque están saturados de azúcar, ¿ya? La formación de ateromas, ¿no? Formación de enlaces de LDL, ¿no? Y las afecciones que se observan, están alteradas, ¿no? En esa relación entre célula-célula, célula matriz y matriz a matriz, ¿ya? Entonces, esta condición va a elevar la permeabilidad capilar, va a generar un aumento de la actividad oxidativa, como observamos en este cuadro, va a generar alteración del fenotipo, va a haber un aumento de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. En otras palabras, ¿no? Si sumamos todo eso, el paciente diabético, el de tipo 2, ¿no? Va a generar una inflamación crónica. ¿Ya? Listo. Entonces, estas interleuquinas van a generar alteración ya de muchos órganos, ¿no? Entre ellos los vasos sanguíneos. Y también va a alterar la buena función de los monocitos y los macrófagos, como íbamos observando en el anterior cuadro. Ahora, estas citoquinas que se van liberando van a activar a otras citoquinas, ¿no? Generando una alerta dentro del cuerpo del monocito, ¿no? Esa alerta va a hacer que se liberen más hormonas proinflamatorias o precursoras de las inflamatorias, ¿no? Entonces no va a generar en términos ya más concluyentes un proceso o una característica de obesidad, ¿no? Por eso que acá nos dicen, ¿no? La obesidad es un estado inflamatorio crónico. Hay aumento de adipocitos, de actividad metabólica más alta también de parte de nuestro paciente, ¿no? Que por esa característica que les decía, como no ingresa al interior de la célula, se queda afuera el azúcar, pero la célula necesita energía y envía señales o libera citoquinas para que el cerebro ordene a la persona seguir consumiendo más carbohidratos. Por eso que dicen, ¿no? O sea, hay aumento de la actividad metabólica, hay aumento en la cantidad de interleuquinas tipo 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y hay un aumento de citoquinas y de proteínas C reactiva,
¿Ya? Entonces, citoquinas por parte de nuestras células de defensa. Pero mire, acá ya se añade la presencia de la liberación de las proteínas C reactivas, que como vamos a ir viendo más adelante, vamos a volver a hablar de esta citoquina, muy importante en la evaluación, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico o de análisis de sangre en nuestro paciente, para ir determinando qué patología tiene. Entonces la proteína C reactiva se libera cuando hay patologías inflamatorias sistémicas en nuestro paciente. Y hoy en día ya se viene hablando, ¿no?, de la periodontitis, ¿no?, relacionada a la presencia de la proteína C reactiva, por esa característica de cronicidad. Ya, vamos a pasar. ¿Listo? Entonces, ya decíamos que había esa liberación de citoquinas. De repente, nuestras células de defensa van a ser también alteradas por este azúcar. Entonces se va a saturar de azúcar y va a haber no una función adecuada, ¿no?, de nuestras células de defensa. ¿Ya? Ahora hay muchos artículos que nos hablan del leucocito perezoso, que puede suceder, ¿no?, en este tipo de características. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder al final? A nivel bucal, ¿no?, con esta liberación de citoquinas disminuye la actividad de nuestras células de defensa. Al disminuir la actividad de nuestras células de defensa, los microorganismos aumentan en cantidad, generan mayor actividad inmunoinflamatoria, ¿no? Se liberan más mediadores o más citoquinas para poder hacer frente a estos microorganismos. Entonces, como se va perdiendo la acción o la batalla, ¿no?, la acción de defensa frente a los microorganismos, lo que hace el cuerpo es destruir tejidos, ¿no?, a través de la liberación de metaloproteinasas de la matriz. Entonces, desde el punto de vista clínico, vamos a tener un aumento de la inflamación periodontal, pérdida de inserción y disminución de la masa ósea. En otras palabras, periodontitis. ¿Ya? Como dice acá, con una gran considerable destrucción del periodonto. Complicaciones. Nuestro paciente, una de las complicaciones es la serostomía, ¿no?, o la disminución del flujo salival. En estos casos, este paciente va a desarrollar caries y enfermedad periodontal, tan solamente por esta complicación. Ahora, ¿a qué se debe? Es una alteración estructural de la glándula parótida. ¿Ya? Entonces, por esta razón, genera esa disminución de flujo salival, y esta nos va a condicionar a la presencia de serostomía y a la disminución del fluido crevicular. ¿Cómo vamos a ver desde el punto de vista clínico? En muchos de estos pacientes vamos a observarlo con queilitis, ¿ya? Y en los pacientes vamos a observar también en muchos de los pacientes aumento o la susceptibilidad a la caries, ¿no?, por esta alteración de la glándula parótida. Entonces, la saliva actúa como un lubricante para nuestra lengua, para nuestro fondo de surco, carrillo, etc. Y también para nuestras piezas dentales, que va a generar, ¿no?, o sea, por esta disminución de la saliva, porque la saliva también tiene componentes defensivos, va a predisponer, ¿no?, o sea, disminuye la saliva y predispone a la presencia de caries. ¿Ya? Y también aumento de la susceptibilidad a la enfermedad periodontal. Vamos a pasar aquí el cuadrito. Ya le iba manifestando. También la serostomía puede generar alteración del gusto. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Seguimos, a ver, ¿cómo evaluaríamos si nuestro paciente diabético acude a nuestra consulta? ¿Estamos todavía o no?
Sí, doctor. Y ya paró la grabación, ¿no? ¿Por qué no graba? Repita toda la clase. Pero hace rato ha estado grabando. Ya, pero me están entendiendo, ¿no? Mira, porque al final es importante porque muchos de nuestros pacientes van a venir con esta afección. Y creo que ya esta afección ustedes han ido observando, ¿no? En su curso de medicina. ¿O no? También de estas afecciones hablamos en fisiología. Sí, doctor, es un poco complicado. En medicina, las patologías más que todo. Ya, pero acá, mira, les estoy tratando de explicar de tal forma que puedan entender, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Mira, pacientes periodontal que sufren de diabetes no diagnosticada o mal controlada. Entonces es importante la historia clínica, ¿no? Es importante. Si nos dan esta característica, ¿no? La triada que vamos a manifestar, ¿no? Polidipsia, polifagia y poliuria, aumento de la orina, de la sed y aumento del hambre, ¿no? Y también enfermedad periodontal podríamos sospechar, ¿ya? Y esa característica vamos a ir anotando en la historia clínica, ¿ya? Y a nivel bucal ya ahí vamos manifestando esas características, ¿no? La serostomía, la presencia de lesiones en la boca, ¿no? Por esa alteración bilateral de la glándula parótida, y también la presencia de periodontitis. Entonces, de acuerdo a estas características, podríamos nosotros ya abordar al paciente diabético y hacer la interconsulta pertinente, ¿no? Yo no soy endocrinólogo, o sea, yo no voy a tratar al diabético, o no voy a tratar esta enfermedad, pero sí voy a atender las patologías o las condiciones bucales, ¿no? Teniendo en cuenta las características de nuestro paciente diabético. A ver, vamos. A ver, sí se observa que está grabando, ¿no? ¿Estamos? Sí está grabando, doctor. Sí está grabando, doctor. Ya, entonces, miren, esto es importante. Examen de